¿Dónde? El lunes entregó es que me lleva su imprimió y se la ¿Las preguntas o las respuestas? Las preguntas y las respuestas. Y pues se da El lunes lo veo, la intención de eso, de sus respuestas, es mencionar algunas cosas de lo que no se haya comprendido bien, de lo que no se recuerde bien, de lo que haya confusión, en relación a base a o ven algo de esto mismo, pero el lunes lo vemos. En este momento voy a checar eso, voy a analizar eso. Ok. Bien, vamos a continuar con el tema del árbol sefilótico o la cábala hebraica o árbol de la vida, es lo mismo. El maestro Samael decía: la verdad es como las tempestades. Cuando llega la verdad, causa estragos. Ese tema, y obviamente todos los aspectos, los temas de gnosis, a veces son, vamos a decir, difíciles de tratar porque se hieren muchas susceptibilidades, formas de pensar, de ser, de actuar de las personas, sea según ellas algo bien o sea algo mal y no se dan cuenta. Pero al decir entonces nosotros una verdad, pues obviamente que se puede lastimar a esas personas. Cada uno de nosotros es un mundo. Piensa de una forma independiente sus emociones, sus acciones, sus omisiones, es decir, lo que puede hacer, omisiones es lo que se puede hacer y no se hace. Se omite de hacer, se priva de hacer. Entonces esto puede ser positivo o negativo. Cada quien tiene su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de ser. Cada quien sabe lo que va a hacer en la sociedad. Cada quien sabe el uso que le va a dar a su vida. ¿La va a echar a la basura o va a vivirla en una forma con cambios profundos y trascendentes? Obviamente que este tema del árbol sefirótico, la cábala hebraica, es el estudio del origen del ser humano en un aspecto básico en relación a la creación misma. Entonces, con este estudio del árbol sefirótico, nos vamos a dar una idea muy clara de qué es Dios, dónde está Dios, dónde inició el ser humano, cuál es la finalidad de su vida, de su existencia, dejándonos de cosas de decir, ámate a ti mismo. No, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Aquí no cabe eso de ámate a ti mismo, mejor ámenos a los demás. Decía Jesús el Cristo, en que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos. Él decía eso. Pero no estaba hablando como Jesucristo o Yeshua ben Pandirá, que se conocía así en su época. Jesucristo es para nosotros, pero Yeshua ben Pandirá era en su tiempo. No estaba hablando Jesús de Nazaret. Estaba hablando su Cristo íntimo. Así que nosotros, al momento de decir algo,
No vamos a pretender jamás, nunca, como dije al principio, herir susceptibilidades, darla contra a alguien. No. Puedo decirles en verdad que respeto la decisión de cada quien, sus palabras, sus pensamientos, sus emociones, sus actos, sean lo que sean, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Cada quien actúa, piensa, se emociona, dice las cosas, de acuerdo a su nivel de conciencia. Cada quien vive de acuerdo a su nivel de conciencia y de acuerdo al objetivo de su vida. Si quiere una persona convertirse en una basura, es muy fácil convertirse en una basura. Si quiere trascender y elevarse, elevar su alma, su conciencia, su nivel de ser, el nivel de su padre interno en relación a su nivel de conciencia. Obviamente es más difícil, implica muchas cosas, implica trabajo interno, implica sacrificio, implica esfuerzo, implica dedicación, implica cambios de vida, cambios en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, nuestras emociones, cambios en nuestra psicología. Así que cada quien sabe lo que va a hacer en su vida. Cada uno de nosotros es una esencia, es un alma. Cada quien sabe lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Todos tenemos una posibilidad de crecer o de crecer, de hundirnos. Cada quien sabe igual lo que va a hacer hasta con su misma energía sexual. Así que si yo digo algo en relación al uso de la energía sexual, que es la base del enaltecimiento trascendental de una esencia, o es la base de su degeneración. Las cosas son verdad. Trato de hablar con verdad. Ciertamente esa verdad es la que tiene hundida a la sociedad, pero dentro de lo normal, dentro de la aparente moral, social, aceptable cada vez más. Entonces las personas tienden a decir eso, que es normal, y tienden a aceptar la degeneración del ser humano como algo bueno, como algo positivo, como una virtud. La misma, un aspecto de la Divina Madre que se representaba entonces como la Virgen de Fátima hace un tiempo, hace unos años, pues dijo que el homosexualismo se iba a infiltrar en la iglesia. Y ciertamente así es. Entonces, si ella lo estaba diciendo como una verdad, no tiene por qué herir susceptibilidades de nadie. Ella misma lo estaba diciendo. Así que si yo digo una verdad en relación a la sexualidad del hombre, en este caso, o más aún, también en relación a la sexualidad de la mujer, no quiero contradecir. No es mi intención juzgar, criticar, añadir, quitar, condenar, juzgar, calificar. No, no es mi intención esa. Simplemente lo menciono para que ustedes tomen conciencia de qué está sucediendo. Que abran un poco los ojos y dejen de esconderse en aspectos morales y justificarse o justificar a otros. Entonces no pretendo nada de eso. Simplemente la intención mía es decir algo
que está en relación a eso que tiende a ser Dios, porque no se le conoce hasta que estamos allá arriba, hasta que una esencia que trabaja aquí abajo, en el mundo físico, en el Malkut, en el reino, y llega a las alturas trascendentes del Ayin, allá es cuando se empieza a conocer a Dios. Quien diga que conoce a Dios, pues miente. Eso es mentira. No se puede conocer a Dios cuando estamos llenos de ego, llenos de errores, llenos de fornicaciones. Más aún ustedes van a comprender un poco más adelante. No sé cuántas conferencias faltan, 1, 2, 3, no sé, para que hablemos de la sexualidad, de la infrasexualidad, la sexualidad normal y la suprasexualidad, y que hablemos de la transmutación y que hablemos de la alquimia. Entonces se darán cuenta del uso equivocado, alterado, atrofiado, degenerado de la sexualidad del ser humano. Y obviamente la sexualidad es la base, así les digo, y es profundamente cierto. Es la base de el enaltecimiento y la conformación y el crecimiento del alma y la conciencia de una persona. La base es la sexualidad y ciertamente el sexo es el punto principal de degeneración de la sociedad actual. El sexo está simbolizado por la piedra, y la piedra siempre ha sido una roca de tropiezo y escándalo. Y más aún cuando a una persona infrasexual se le dice la verdad. Pero se dice sin juzgar, sin calificar, simplemente por el hecho de saber. Por eso es que se habla, por eso es que se menciona. Entonces, bueno, vamos a hablar de la cábala hebraica, vamos a continuar con este tema. Es largo. La intención es conocer un poco más de la constitución del ser humano a la luz de la gnosis basados en la cábala hebraica, en relación a cómo surge una esencia, cómo se procesa, hasta condensar desde que sale de la región de Dios, del Ayin, hasta su manifestación a la parte física. Decíamos antes entonces que en un Mahabharata, cuando se crea los mundos y los soles, entonces una fuerza interna eléctrica que el ser humano desconoce su raíz, imposible entenderla con razonamientos, se puede comprender solamente con el corazón en profunda meditación, tal como lo hizo el maestro Samael. Por eso dio este conocimiento. Él en éxtasis, el cual consiguió de una manera profunda, a través de la meditación, su Padre interno, su ser, lo llevó a cada una de las regiones. Entonces él fue viendo la condición de la realidad de cada región, o cada sefirot, lo palpó, lo llevó su Padre interno, su ser, a un babor, lo llevó su ser, que es Samael, su Padre interno, repito. Entonces él pudo dar el conocimiento de esta forma. Obviamente entonces que cuando la voluntad de Dios se expresa, entonces empieza una serie de desdoblamientos. Surge la mónada divinal y manda al mundo a la expresión, a la esencia, pero antes crea formas de manifestación en relación al Cristo, lo que es el Hijo, el Espíritu Santo. Hablábamos la vez anterior que hay un desdoblamiento
del Espíritu Santo para realizar una cópula sagrada, para poder crear, para poder que toda la creación se diera. Obviamente, ¿qué es lo que hace un hombre y una mujer cuando se casan? Tienen relaciones sexuales. Y si quieren tener descendencia, si quieren tener familia, si quieren tener hijos, entonces es a través de la relación sexual. Es a través de la fuerza sexual. A través de un óvulo y un espermatozoide. Más allá de eso, entonces, se reflejan más allá, más arriba de lo que nosotros podemos comprender, una voluntad divina que está en relación a la voluntad de Dios y a la voluntad del Espíritu Santo. Esa fuerza eléctrica que se refleja como la sexualidad de nosotros, como la energía sexual, que es la fuerza del Espíritu Santo. Entonces realiza como una esencia divina que tiene las dos polaridades, masculina y femenina, realiza un desdoblamiento para poder realizar asimismo una cópula, una unión sexual sagrada, y que venga entonces a la creación misma el desenvolvimiento de la esencia que se va a expresar en última síntesis hasta la parte física, hasta el cuerpo físico. Es decir, sencillamente se empieza a desdoblar. La parte femenina que se desdobla del Espíritu Santo es la Divina Madre, lo dijimos. Esa Virgen que se aparece, la Virgen María, la Virgen de Fátima, la Virgen del Cobre, la Virgen de tal. Entonces se aparecen y una dice, yo soy la madre de todos, de toda la humanidad. Y otra dice, yo soy la madre del cosmos. Sucede que la Divina Madre tiene formas, 5 formas diferentes de expresión. Después vamos a tocarlo para no ser más largo ese aspecto, este tema. Pero tiene diferentes formas de expresión. Por eso ella dice, yo soy la madre de todos, yo soy la madre de la tierra, de la madre natura, yo soy la madre del cosmos, la madre cósmica. Tiene diferentes maneras y formas de expresión la Divina Madre. Asimismo, entonces, se empiezan a desdoblar el Padre interno, y él, por una voluntad divina, se desdobla en un aspecto de su alma, la parte divina, que es el Budi, Geburah, tablísticamente Geburah, y el alma humana, que es Tiferet. Ese es el cuerpo causal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando un hombre y una mujer tienen relaciones sexuales, la energía de un espermatozoide y la energía de un óvulo en la fecundación, las fuerzas, no la parte material, la fuerza en sí misma, la energía, da origen al cuerpo causal. Es la materia prima con la que la divinidad elabora el cuerpo causal según aspectos genéticos que se expresan en las dos células, el espermatozoide y el óvulo, y según karmas, que ya a nuestras alturas ya se ha generado un karma, para poder darle características al ser humano, a la persona que va a venir al físico. Quien va a venir al físico realmente es una esencia, es un alma. Esa alma tiene sus padres internos, tiene su padre y su madre, divinos. Los padres físicos son en sí una representación de ellos. Deberían de serlo. Pero ciertamente estamos muy lejos, porque hay padres drogadictos, borrachos, que no atienden bien a sus hijos. Entonces no son una representación de sus padres divinos, de esa esencia que viene allí. Ciertamente por karma, que la ley del karma está ubicada, el templo de la ley del karma, precisamente en la séptima dimensión. La séptima dimensión es el mundo causal, donde está y donde se expresa el cuerpo causal.
Ese es un mundo, dice el maestro, en el que es origen. El mundo causal es el origen de toda situación, actividad, circunstancia que se va a originar en el mundo físico. El mundo causal es el origen, es donde se gesta todo. Antes de ser en el físico, sucede allá. Si aquí va a haber un terremoto, sucede allá. Si entonces va a suceder algo, vamos a decir en la naturaleza, sucede allá. Si va a suceder algo en la vida de nosotros, antes sucede allá primero y va condensando. Se va reflejando, va bajando, hasta expresarse en la forma material. ¿Y qué dimensión es? La séptima dimensión. El mundo causal es la séptima dimensión. Vamos a partir de abajo, de arriba a abajo. 1, Ain. 2, Ain Sof. 3, Ain Sof Ahur. 4, el Keter. 5, Korma. 6, Binah. 7, Chesed. 8, Geburah. 5. No, si contamos toda la creación. Estoy mencionando toda la creación, desde la parte del Ain. ¿Ok? Independientemente de los triángulos, de los sefirots de la creación, mencionando la Ain, el Ain Sof y el Ain Sof Ahur. Esos mencionándolos, porque vamos a decir, para que no se enrede, los triángulos mismos, el Keter, el Cristo, el Espíritu Santo, el alma divina, el alma humana, el íntimo, hasta el final Malkut. Son 10 sefirot, desde el Keter hasta Malkut, incluyendo el cuerpo mental, el cuerpo astral, el cuerpo etérico. Son 10 sefirot más 3 regiones superiores, el Ain Sof Ahur, el Ain Sof y el Ain. Son 13. En realidad, entonces, si alguien habla pues de 20 dimensiones, pues no sé de dónde sacaron las otras 7. Los mayas antiguamente hablaban de los 13 cielos. Esos 13 cielos son esas 13 dimensiones. Entonces, si los tomamos literal en sí mismo, la región o el sefirot Tiferet, el mundo causal, a donde pertenece el cuerpo causal nuestro, viene siendo la séptima dimensión de la naturaleza. Si la consideramos como, ahora vamos a considerarlo de abajo, el mundo tridimensional, el mundo físico, 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Son 3 dimensiones medibles y registrables. Se pueden registrar, se pueden estudiar. La cuarta dimensión, mundo etérico. Quinta dimensión, mundo astral. Sexta dimensión, mundo mental. Séptima dimensión, mundo causal. Si lo consideramos así, de esa forma, en una forma más palpable, en relación a lo humano, no en relación a lo divino. Porque en relación a lo divino, está primero el Ain, donde hay solo una ley. Una única ley, una única voluntad divina, la voluntad de Dios mismo. Si lo tomamos entonces de arriba abajo, va condensando la materia. Pero si lo tomamos en una forma material, más objetiva, más real, vamos a considerar la parte física, el mundo físico donde estamos. Porque son 3 dimensiones, entonces medibles, repito, y registrables, estudiables. Largo, ancho, alto. Son 3 dimensiones de un objeto. 3 dimensiones de lo material. Así que cuando entonces empiezan regiones más energéticas,
pues ya son la cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión. La séptima dimensión, tomándola de abajo para arriba, en relación a lo humano, porque estamos viendo ahora en los sefirot, pero en relación a lo humano. La vez anterior, hablamos un poco, lo más básico, para que no se enreden, en relación a los sefirot dentro de la divinidad. El Ain, el Ain Sof Ahud, el Keter, es el Adibud cognoscible. Allá en el Ain Sof se queda una parte de Dios mismo que sale del Ain. Sale cuando va a venir entonces a la manifestación. Y se queda allá esa parte, en el Ain Sof. La otra entonces es el Keter. Esa viene a la manifestación. Esa viene a la creación. Nosotros entonces al Keter le llamamos Dios. El Keter es el padre de Chesed. El Keter es el ser de nuestro ser. Cuando decimos nosotros, repito, en la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, nos referimos al íntimo, al Padre interno, en este caso a Chesed. La oración nuestra llega aquí. El Padre de Él, la raíz de Él, es el Keter. Entonces, decía Jesucristo, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Y decía también, nadie llega al Padre si no es a través de mí. O sea, tiene que conocerse. Tiene que una persona entonces trabajar, prepararse, eliminar ego, despertar fuegos internos con naturaleza energética, eléctrica, profunda, divina, sexual. La naturaleza, la fuerza eléctrica, sexual, esa que pisoteamos como cucaracha ahora, esa que nos llevó a estar degenerados, atrofiados, esa que se traga el ego, esa que se desgasta en lujurias, en homosexualismos, lesbianismos y no sé cuántas características de la energía sexual y caminos de la energía sexual como algo real, algo verdadero del ser humano actual. Repito, como dije al principio, sin querer herir susceptibilidades, sin querer ofender a nadie. Cada quien es lo que es. Cada quien, repito, es lo que es. Y si he dicho antes, pueden pensar y decir y hacer lo que sea, no me importa. Si lo creen o no, no me importa. Simplemente lo que he querido decir con eso, no me importa, es que sea lo que sea, cada quien, yo marcho, sigo mi camino. Y aunque 7,000 millones allá de seres humanos no estén de acuerdo con mis palabras, no importa, mi Padre sí está de acuerdo. Y es lo que importa. No importa el qué dirán las personas, no importa. Lo que me debe de importar y lo que le debe importar a cada quien, a cada persona que me escuche allá o aquí o apoyar, es lo que sea nuestro Padre interno, su divinidad interior. El primer mandamiento de la ley divina dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas, no dice sobre primero tal persona y luego Dios. Primero tal y luego Dios. No, dice a Dios sobre todas las cosas. Entonces, sobre todos los animales, sobre todas las personas, sobre todas las plantas, sobre todo el mundo, porque ese mandamiento está basado en el hecho de que somos una esencia. Somos un alma, una chispa, en origen divina, que nos fuimos deformando, nos fuimos atrofiando, nos fuimos degradando
nos fuimos degenerando por cuestiones de ego, sí, pero en origen surgimos todos en algún momento de allá de arriba. Entonces, de forma primigenia, traíamos ya ciertos valores, ciertas virtudes en relación al alma misma. Surge el ego, entonces empezamos a perder esos dones, empezamos a perder esos valores del alma. Esa conciencia entonces empieza a encerrar, porque empieza a estar condicionada en diferentes formas de energía, pesadas, densas, atrofiadas, que es el ego. Entonces, obviamente, algunas personas más influenciadas ahora por el ego, otras personas menos influenciadas. Entonces se expresa un mayor nivel de conciencia o un menor nivel de conciencia. Pero dentro de todo eso, como dije, lo que debe de importar es Dios mismo. Para cada quien, para su esencia. Entonces, podemos estar en la sociedad, hacer las cosas necesarias, trabajar, vivir, pero no perder de vista, no perder el objetivo interno, la raíz de nuestra esencia. No perder de vista la intención de la vida, porque ninguno de nosotros es dueño de su vida. Somos responsables de lo que hagamos. Ciertamente, allá en la séptima dimensión, en el mundo causal, que está el templo de la ley divina, están miles de libros. Obviamente de una naturaleza energética, de una naturaleza divina, de una naturaleza causal, pero allá están. Está el libro de la vida y está escrito todo lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, nosotros mismos, cada quien, puede hacer lo que quiera, bien o mal, y puede darle prioridad a cualquier cosa. Pero de todo lo que haga, tendrán que dar cuentas. Tendrán que rendir cuentas. Dice la Iglesia Católica, y es verdad, porque he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa y ya, sus cosas. Ok, no les voy a dar una misa aquí, pero ellos dicen eso, y eso es verdad. Ahora, la omisión, como dije hace un momento, es lo que podemos hacer, pero no se hace. Por ego, por dimes y diretes, por el que dirán otras personas, porque nos van a juzgar, porque tal cosa. Entonces eso inspira a veces miedo, incluso de hablar la verdad. Aunque la verdad sea, pues, terrible. Porque empezamos a hablar de ese tema, porque el maestro hablaba y decía, la verdad es como las tempestades. Cuando llega la verdad, causa estragos. Y una tempestad no viene a sobarnos el hombro. Una tempestad causa daños, causa estragos. Entonces, a quien quiere la verdad es el ego de la gente, es la susceptibilidad, entonces, egoica de la gente. Sin embargo, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que pensamos, todas las emociones, todos nuestros actos, todas nuestras palabras, crean algo. Nuestras omisiones, pudiendo hacer algo, pudiendo ayudar, pudiendo dar, y no lo hacemos por pereza, por miedo, por el que dirán, porque me cae gordo, por envidia, por esto, por lo otro, no importa. Háganlo. Pero está escrito y está dicho, de todas las cosas tenemos que dar cuenta, porque todas las cosas están en el libro de la vida anotados. ¿Quién lo anota? El Caón, que es una parte de vuestro ser. Es una parte de autoconsciente de Chesed,
el caón, y es lo que se conoce como el remordimiento de conciencia. Esa cosita que nos acusa adentro de haber hecho mal algo, o de no haber hecho algo pudiéndolo haber hecho. Ese remordimiento de conciencia es la voz del caón. El caón, entonces, él se encarga de llevar el registro de todas nuestras cosas. Así que, de todo lo que hagamos tendremos que dar cuentas. Entonces, si yo hablo de varias cosas y hiere y lastima a alguien, ¿qué voy a hacer? ¿Callar la verdad para que no se ofenda a fulana persona? No. Sin embargo, entonces, digo la verdad, pero respeto la religión, las preferencias sexuales de una persona, sus actividades, si es licenciado, si es mentiroso, si es correcto, lo que sea. Cada quien sabe lo que hace, y lo que dice y lo que no. Yo solamente cumplo con Dios, y cumplo con la divinidad, y cumplo con los maestros conscientes, y cumplo con la luz del mundo, cumplo con las dimensiones superiores, de decir la verdad. Solamente eso. Aquí abajo en el mundo, se ofenda quien se ofenda, es cosa de cada quien, su esencia, sus pensamientos, sus emociones, sus cosas. Entonces, todas las conferencias y todas las cosas que yo hablo aquí, procuro decir la verdad de lo que sé y de lo que he experimentado a través de intuición, a través de una oración, a través de estudio, a través de experimentación, de una manera profunda y sencilla, pero real. Porque mis palabras están muy pesadas arriba. De todo se lleva cuenta, de todas las cosas que yo hablo aquí, se lleva cuenta. Todo lo que yo hablo, allá está escrito. Entonces, repito, respeto religiones, preferencias de vida, preferencias sexuales, hombres, mujeres, lesbianas, prostitutas, homosexuales, rateros, sacerdotes, religiosos, cada quien su mundo, cada quien sus cosas. Cada quien es una esencia, cada quien tiene una conciencia, tiene un alma, cada quien tiene una responsabilidad ante Dios, ante eso que es Dios. Cada quien tiene una responsabilidad, repito, y de cada uno vuestras obras están escritas en el libro de la vida, en el templo de la ley del karma, en el mundo causal, en la séptima dimensión de la naturaleza. Allá está, y no podemos entonces ocultarlo. Del cuerpo causal se empieza, igualmente se desdobla el cuerpo mental. El cuerpo mental, ciertamente lo comenta el maestro, y hasta un punto sí lo he experimentado, que tiene dos partes. Todo el mundo allá, los esotéricos, metafísicos, hablan de un mundo astral, sí, que se desdobla del cuerpo mental, se desdobla del cuerpo astral. Están muy en relación. Estas dos partes, el mundo astral y el mundo mental, tienen dos secciones, una superior y una inferior. La naturaleza de la creación divina, así están desplegadas y así están descritas. Entonces, al mundo mental le corresponde en nosotros el cuerpo mental que surge del causal. Repito, nosotros tenemos un cuerpo causal, se desdobla un cuerpo mental. Este cuerpo mental pertenece al mundo mental. El mundo mental tiene dos secciones, así como el mundo astral.
El mundo mental es la sexta dimensión de la naturaleza y el mundo astral es la quinta dimensión de la naturaleza. Los metafísicos, los esotéricos dicen del bajo astral. Eso es verdad. El bajo astral es la parte inferior de la quinta dimensión. ¿Qué es el mundo astral? Ese mundo astral es el mundo donde viven los difuntos. Las personas que mueren se van allá, nuestras almas se van allá. La quinta. Sí, el mundo astral. No está la cuarta. No, a la quinta dimensión. Los que... Ya veré si lo probaste. Sí. Eso es lo que vamos a estar viendo, aclarando. ¿Ok? Por eso les decía, pues, las preguntas y las respuestas para que recordaran más, que afianzaran las cosas y poder comprender mejor esto, porque aquí se van uniendo, sintetizando aspectos diferentes que nosotros ya hemos visto, para poder entonces comprender el árbol sepirótico. ¿Cómo vamos a comprender la creación si no sabemos nada de la creación misma? ¿Cómo vamos a saber aspectos de la ley del karma? Si no comprendemos nosotros nada, ignoramos todo, aspectos de la ley del karma. Bien, para no salirnos así, entonces, los esotéricos, los metafísicos hablan del bajo astral. Jamás hablan del bajo mental, nunca lo he escuchado. No sé por qué están ellos adheridos, pensando únicamente en la parte del bajo astral. Y están muy dedicados, muy direccionados al estudio y percepción de entidades demoníacas, fantasmas y personalidades de personas fallecidas, personalidades que tienen cierta fuerza porque el ego les dio fuerza. En vida, esa persona le dio fuerza con su ego a su personalidad. Entonces eso se refleja como un fantasma y se refleja en la quinta dimensión. Como es de una naturaleza inferior, se refleja en el mundo astral inferior. Igualmente pueden reflejarse en el mundo mental inferior. Pero la mayoría se refleja en el mundo astral inferior, en el bajo astral. Entonces, en la parte del mundo mental, en la parte inferior, decía el maestro que encontró ahí científicos al momento de él estar haciendo la meditación y entrar en éxtasis, en samadhi, le pidió a su ser pues que lo llevara allá, al mundo mental, a conocer las cosas y conocer lo que era esto y poder explicarlo e ir entonces describiendo lo que es el árbol sepirótico. Esos aspectos, lo que él ahí vio en la parte del mental, fueron dos, repito, aspectos superior e inferior. En el inferior encontró científicos desarrollando fórmulas. Es decir, una persona en el físico vive, pero trabaja en desarrollar fórmulas para destruir, para inventar, desarrollar aspectos científicos y tecnológicos en relación a las bombas, vamos a decir, bombas atómicas. Otros científicos aquí en el físico estudiando fórmulas químicas y cómo inventar y desarrollar factores de la proliferación y creación de bacterias nuevas desconocidas por el ser humano, que puedan crear enfermedades desconocidas. Obviamente, crean una enfermedad y luego desarrollan algo que controle esos virus, esas bacterias, en relación a esa enfermedad nueva. Entonces esa protección la ponen a los que a ellos les interesa y a ellos mismos. Entonces lanzan
ya sea por agua o por aire, esas bacterias, y crean enfermedades en la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Sacan una vacuna parcial para controlar esa enfermedad. Entonces, ante la enfermedad nueva, se crea un caos en la sociedad y miedo, mucho miedo. Entonces, empiezan a crear, a reproducir los fármacos necesarios para controlar aparentemente dicha nueva enfermedad. Entonces, así otras empresas farmacéuticas, los dueños se hacen pues multimillonarios. Entonces hay dinero, hay influencia, hay poder, que es lo que buscan muchas gentes. El maestro encontró entonces allá en la parte inferior del mundo mental esos aspectos de los científicos diseñando todas estas cosas que dañan al ser humano, que dañan a la humanidad. En la parte del mundo mental superior, obviamente encontró templos. En los mundos superiores, en la parte superior del astral, del mental, existen templos. Templos de la divinidad, templos de seres conscientes, templos diferentes. En el mundo astral, que es la quinta dimensión de la naturaleza, ese existe. Nosotros visitamos esa región del astral todas las noches. Al momento de acostarnos a dormir, se sale el cuerpo astral y deambula entonces la quinta dimensión de la naturaleza. Existe a esa serie de escenas en la cual nosotros vivimos, experimentamos con el cuerpo astral. En la mañana le llamamos sueños. Soñé tal cosa, soñé esta otra, ahora no soñé. Sí sueña, todas las noches se sueña. Cada instante que se esté dormido se sueña. Sí sueñan. Nadie puede decir no soñé. Solamente que tenga la conciencia despierta. Entonces no es un sueño. Entonces se vive conscientemente en el astral. Palabras, acciones, conscientes a voluntad. Entonces, el mundo astral igualmente tiene dos partes, superior e inferior. El mundo astral es la quinta dimensión de la naturaleza. Es la región energética que nosotros visitamos en la hora del sueño. Esa región energética tiene dos partes, una parte superior y una parte inferior. Algo de lo que se refleja mucho ahí que el maestro encontró, en este caso son templos. Ciertamente existen en la parte superior y en la parte inferior del astral. Vienen siendo aspectos que se reflejan en nosotros, egos, entidades, larvas. Debo decirles algo que es verdad, totalmente verdad, y que he experimentado muchas veces. Nosotros, como seres humanos, tenemos el cuerpo físico del ser, el cuerpo astral, mental, causal, etérico, astral, mental, causal, internamente. El cuerpo mental y el cuerpo astral tienen a pesar de ser energéticos, tienen una especie de proyección energética, que son los cuerpos no internos. Los cuerpos internos, repito, etérico, astral, mental, causal. El astral y el mental tienen en nosotros una proyección de energía que se forma una especie de holograma o reflexión energética inferior, que corresponden en sí mismos a esos mundos inferiores, el mundo mental inferior y el mundo astral inferior.
Esto es una realidad absoluta. Esos cuerpos inferiores alojan entidades demoníacas, larvas, que son atraídas por esas entidades. Y el ego nuestro, ahí se esconde, en regiones, en el astral inferior, en la parte mental inferior, el ego nuestro se refleja ahí y muchas veces entonces desde ahí actúa a través del cuerpo mental, del cuerpo astral, se refleja el cuerpo etérico y acciona en la parte física. Entonces en nosotros muchas emociones, muchas palabras, sentimientos diferentes, acciones, instintos, movimientos u omisiones son el reflejo de egos que están en la parte inferior del astral y en la parte inferior del mental. Y estas cosas suceden. Entonces, obviamente, están esas partes, esos mundos creados. Ya Dios en su sabiduría total sabía lo que iba a suceder. Obviamente, con toda la cosa esta nuestra, como seres humanos, como sociedad. Entonces, se reflejan estos cuerpos internos y cuerpos inferiores, tanto en la parte del mundo mental como en la parte del mundo astral. Estas son cosas reales. Dentro del mundo mental está el cuerpo mental nuestro, que es el origen de pensamientos. Ustedes piensan algo, surge esa energía de un cuerpo energético integrado aquí al cuerpo físico, que profundamente, en relación a la sexta dimensión de la naturaleza, es el origen de esa energía que nosotros mencionamos como pensamiento. Repito, nosotros tenemos el cuerpo físico, tenemos cuerpo astral, etérico y astral dentro, cuerpo mental dentro, y el causal también integrado. Cada uno en diferentes dimensiones de la naturaleza, por eso se pueden integrar. Y el cuerpo mental, como un cuerpo energético, emite una energía que se procesa a través del cerebro del cuerpo astral, a través del cerebro del cuerpo etérico, que está enfasado, y condensa y se refleja a través del cerebro físico. Entonces se procesa como un pensamiento, como una palabra, o como una acción en nosotros, o queda suspendido como esa energía como pensamiento simple. Así que el origen de un pensamiento nuestro y de cualquier ser humano, los animales no, porque no tienen cuerpo mental, excepto posiblemente el delfín, el elefante, que empiezan en un proceso evolutivo a tener este aspecto mental, porque son animales evolutivos que se están preparando para poseer el cuerpo físico y expresarse en el mundo físico. Entonces nosotros tenemos ese cuerpo mental, tenemos ese cuerpo astral, ese sí lo podemos entonces experimentar, podemos salir en el astral conscientemente. Por eso hemos hablado de el desdoblamiento astral en una conferencia anterior, porque podemos entonces experimentar, y ya sean sueños o ya sean experiencias conscientes en la región del mundo astral. Cuando una persona no hace nada aquí en la vida y entonces termina la vida, nacimiento, desarrollo, crecimiento, se casa, trabaja y muere. Cuando muere, el alma se va allá, al mundo astral, a la quinta dimensión de la naturaleza. Si le queda una vida siguiente y la ley divina determina que se va a quedar ahí, hasta que le den un cuerpo físico. Igualmente, entonces, por desdoblamiento, están unidos el cuerpo etérico. El cuerpo etérico en nosotros es la base energética del cuerpo físico, del cuerpo material. Entonces nosotros así
estamos viendo desde una voluntad divina. ¿Cómo se va reflejando? El Cristo, el Espíritu Santo, porque se habla de ello. Se habla de la Virgen María, la Virgen de Fátima, las diferentes vírgenes, que es Shakti, que es la Divina Madre. Se habla entonces igual de Dios mismo como raíz de nuestra conciencia, de nuestra alma, pero esa alma tiene factores, principios, voluntades, virtudes, dones divinos. Entonces empieza una expresión, voluntad, en este caso el cuerpo causal, pensamiento, el cuerpo mental, igualmente el cuerpo astral, energías, diferentes emociones, y cuerpo etérico es la energía que sustenta la materia. La materia que en la cual se van a expresar las almas que surgieron de la ira. Las almas, las esencias que vienen desde allá y que vienen de la Insof y que vienen de la Insof aún, se expresan entonces en un cuerpo físico. Ahora, si se fijan, tiene una forma de rueda. Está simbolizando entonces la rueda del samsara, la rueda de nacimientos y muertes. Ciertamente es el arcano 10 y es el Sefirot 10. Pero está entonces representado básicamente como el arcano 10 del tarot egipcio. Los arcanos originales dentro del tarot original es el egipcio. Los demás tarot, que ya existen muchos, ya no sé ni cuántos son alteraciones, son cosas que surgieron obviamente del original, pero el tarot original es el tarot egipcio. Ese lo dio el ángel Metatron, que fue Hermes